El Señor los bendiga en este momento. Es un privilegio estar en este lugar y así poder transmitir la palabra del Señor, sabiendo que la palabra dice que no regresará vacía, sino que antes bien hará la obra por la cual ha de ser entregada. Esta hora queremos hablar sobre lo que es una mente carnal. Si nosotros nos damos cuenta, cuando hablamos de una mente carnal, estamos hablando de la mente natural. Una mente que está esclavizada, una mente que está atada por algo o por algunas cosas, pero que está atada. Y para ello quisiéramos ver Romanos 8, capítulo 8 y verso 1. El apóstol Pablo está tratando de llevarle a los hermanos este mensaje, pues queremos ver que él de una vez entra y les da a conocer cuál es la condición o el estado de vida en la que ahora los hermanos están ya en Cristo. Y les dice en el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Cuando oímos esa palabra, ninguna condenación, creo que a todos, y si no a todos, a muchos nos da gozo de saber que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y que nuestra mente ha sido tomada y ha sido metida a un proceso de restauración. Pero también tenemos que tener en cuenta que no solo está el texto que dice ninguna condenación, sino que dice en el mismo texto, no hay ninguna condenación, pero es para los que no andan conforme a los deseos de la carne. Y ahí es donde nosotros podríamos hacernos un autoexamen. Si la Biblia dice, no hay condenación para mí, yo mismo me debería de preguntar, ¿estoy andando conforme al Espíritu? Porque no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Por eso dice ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Quiere decir que aquellos que andan conforme a los deseos de la carne no tienen ese privilegio. Y podríamos decir que en este caso es una mente todavía carnal. Es una mente que no ha sido o quizá no está siendo liberada. Y no que porque Dios no pueda, simple y sencillamente porque nosotros nos cedemos los derechos después de que hemos sido salvos, perdonados y libres de esa esclavitud. Sigamos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, la ley de vida. La Biblia dice, hablando el Señor dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Y luego dice acá, porque la ley de vida que es en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Si nosotros vamos a Colosenses, dice que había un decreto de ley para todos, y aún está para todos aquellos que nunca han creído y aún que ni han de creer en Cristo. Hay un decreto de ley y esa ley se tiene que cumplir, porque la ley de Dios se cumple tarde o temprano, pero se cumple. Pues nosotros hemos sido liberados de esa ley de muerte, de esa ley del pecado. Y fuimos liberados
a causa de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ahora, siendo libres, nosotros tenemos el privilegio y el acceso por el mismo espíritu de vida de entrar a la misma presencia del Señor. Por eso dice Pablo acá, nos han liberado de la ley del pecado y de la muerte. El hombre sin Cristo, por su propia fuerza, nunca va a poder salir o escapar de esa ley. Porque el pecado no es lo que usted hace. El pecado es una fuerza, es un poder que de alguna manera ha cautivado al hombre. Y esa es la razón por la cual que para ver de que esta fuerza suelte al hombre se necesita la intervención del Hijo del Señor, Dios Todopoderoso. Entonces vemos acá, por eso Pablo ahora los está exhortando, ¿verdad?, a vivir una vida en el Espíritu. La Biblia, la vez pasada, el último tema que hablé de la vida vieja y de la vida nueva. Ahora nosotros tenemos una vida nueva, porque la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas están pasando y he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Entonces, si estamos ya, libres de esa esclavitud, hemos sido sacados de esa esclavitud, de la ley del pecado y de la muerte, ahora somos libres por Cristo. Y tenemos que comenzar a una nueva forma de vida, nueva forma de pensar, nueva forma de actuar y nueva forma de caminar. Porque de acuerdo a nuestra manera de pensar, así será también nuestra forma de caminar. Ahora nosotros, por el Espíritu mismo del Señor, tenemos la capacidad de poder vivir este Evangelio. La Biblia dice que Él nos dio espíritu, no de cobardía, en el decir yo no puedo. No, Él nos dio un espíritu de poder y de autoridad para poder vencer los obstáculos que se nos cruzan en el camino, en el transcurrir de nuestra vida. Entonces, si Él nos dio ese poder y esa autoridad, eso quiere decir que con el buen deseo y el buen uso de nuestra buena voluntad, podemos nosotros caminar tratando de agradarlo a Él todos los días de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que todas las batallas el Señor las va a pelear por nosotros. Luego vemos acá, en el verso 2 dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Los que andan conforme al Espíritu son los que reconocen, los que andan conforme al Espíritu son los que reconocen el favor de Dios hecho por nosotros. Todo aquel que reconoce, que valoriza lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ese tratará la manera de vivir conforme al Espíritu, o sea, en obediencia a esta palabra. Yo sé que no va a ser fácil obedecer la palabra, porque como personas, aunque hemos sido libres, aunque nos han sacado de esa esclavitud, todavía hay naturaleza vieja. Pero esa naturaleza vieja, aún si en nuestra vida está el deseo de buscar al Señor y de serle fiel, esa naturaleza vieja cada día va a ir mermando su fuerza y su capacidad para tratar la manera de vencernos. Por eso es necesario e importante que nosotros escudriñemos y leamos la palabra. Porque la palabra es la que nos da vida, porque Él dice que Él es la vida. La palabra es la que nos da aliento, la palabra es la que nos sustenta, la palabra es la que nos nutre del poder y de la misericordia del Señor a nuestra vida. Veamos acá. También,
Tenemos que ver cuál es el favor que Cristo hizo, valorar ese favor. Lo que sí, todos aquellos que ahora nos interesamos de poder alcanzar la eternidad del Señor, van a ser todos aquellos que también se interesan por buscar las cosas de arriba. Alguien que esté interesado de algo, mira cómo lo alcanza, lucha por alcanzarlo, se esfuerza por alcanzarlo. ¿Cuántos de nosotros miramos la eternidad por la fe en Cristo Jesús? Es verdad que no hemos llegado a la eternidad con este cuerpo, ni vamos a entrar transformados. Pero ¿cuántos por la fe miramos esa eternidad? Leamos la palabra y la palabra nos da a conocer qué hay en la eternidad con Él. Para empezar, dice Apocalipsis, que ahí no hay luz natural, sino la misma luz de Dios iluminará, oigan, a todos aquellos que estén con Él ahí en la eternidad. Ahí no hay tiempo, no hay noche, no hay día, porque no hay estaciones de tiempo. Aquí el tiempo marca las estaciones, pero ahí no hay. También dice la Biblia que ahí no va a haber llanto, ahí no va a haber tristeza, ahí no va a haber dolor. ¿Por qué razón? Porque en donde está la presencia del Señor no soporta ninguno de todo lo mencionado el poder estar, porque Dios es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es el creador de todas las cosas. Entonces, si nosotros nos interesamos de la eternidad, también vamos a tener el interés de poder luchar y de esforzarnos por buscarle aquí abajo, aún en medio de las debilidades. Veamos qué dice, oiga, ¿qué dice Jeremías 31:33? ¿Qué dice Jeremías 31:33? Dice la Biblia, Jeremías 31:33, dice: he aquí, vienen días, que dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, dice. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo les seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, habiendo sido rescatados por Cristo a través del sacrificio de esa esclavitud de muerte y de pecado, ahora el pacto que Cristo hizo ahora es un pacto nuevo. Él lo dijo cuando celebró la Santa Cena. Este es el nuevo pacto, dice. O sea, es una nueva forma de vida. Esta es mi sangre, dijo él, que por ustedes va a ser derramada. Si nosotros nos damos cuenta y lo analizamos bien, no había otra razón más por la cual el Señor hubiera derramado su sangre. No había otra razón. Por eso que cuando uno toma la cena, dice el Señor, cada vez que ustedes lo hagan, piensen, recuerden, mediten, por qué se hizo. Estaba estableciendo un nuevo pacto. ¿Con quiénes? Con aquellos que habían sido liberados y rescatados de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Esta es mi sangre de un nuevo pacto. Cuando ustedes la beban y coman de ese pan, recuerden que no había otra razón. La razón eran ustedes. La razón era cada uno de ustedes. Perdón, hermano. La razón era cada uno de ustedes, hermano. La razón era por mí. Porque sin derramamiento de sangre no hubiera habido perdón de pecados
y menos liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Por eso cuando nosotros participamos de eso, aunque no es de Santa Cena, pero por lo que estamos hablando, debemos de reconocer bien que nuestra salvación y que nuestra liberación de esclavitud, de pecado y de muerte, lo único que tiene de valor es la sangre de Cristo. Si para usted no vale mucho, pues qué lástima. Pero creo que es lo mejor de lo mejor, que nadie lo hubiera podido hacer, porque a nosotros no nos sacaban ningún provecho al hacerlo. Pero Cristo lo hizo por amor a cada uno de nuestra vida. Por eso dice, y ahora, estando en ese nuevo pacto, ¿en dónde están escritas esas leyes? Ya no están en piedras ni en pergaminos, no. Ahora está en nuestra mente, dice, y en nuestro corazón. Qué privilegio el de este pacto. Pero también dice la Biblia, hermanos, recordemos que al que más se le da, a ese más se le demanda. Hay mucha demanda de parte del Señor para su pueblo. Hay mucha demanda de parte del Señor para nosotros. Porque por ninguna otra creación Él derramó sangre de su propio Hijo. Solamente fue por nosotros. Recordemos que en el pacto antiguo, la ley del Señor, o la palabra del Señor, pues, estaba escrita en tablas de piedra. Si alguno las quería leer, tenía que ir a verlas. Pero usted las carga en su mente y en su corazón. Ese es un nuevo privilegio. Por eso es que en cada uno de los pactos hay bendiciones. Pero también los pactos traen responsabilidades y tareas que desarrollar. Y la tarea que ustedes y yo tenemos que desarrollar es la tarea de serle fiel, de ser obediente, de tratar de agradarle a Él, reconociendo lo que Él ha hecho en favor de nuestra vida. ¿Cuántos están agradecidos por ese favor? Yo no sé si ustedes agradecen cuando de alguien recibe algún favor, pero por lo menos creo que, si no todos, hay una buena parte que agradecemos la obra de Cristo y reconocemos que sin Él no estuviéramos en el lugar en el cual estamos, y menos la esperanza de un día gozar de esa presencia. Por eso Pablo les está diciendo a los romanos, ninguna condenación hay. Está bien, gracias a Dios por ello. Pero no tienen que andar conforme a la carne. No tienen que manejar una mente carnal. Tienen que manejar una mente espiritual. Y manejar una mente espiritual significa manejar una mente que trate la manera siempre de agradar al Señor. Dice acá, en Jeremías dice, pero ahora dice, estas tablas están escritas en tu corazón, y yo seré a ellos por Dios, dice, y ellos me serán por pueblo. ¿Para cuántos de ustedes, hermanos, es su Dios? ¿Te recuerda en figura qué dijo la Sulamita en el Cantar de los Cantares? Me parece que es en el capítulo 3 cuando dijo, mi amado, oiga, es mío. Y está dando una declaración. Y creo que lo está diciendo desde cuántas concubinas, reinas, no sé qué habían al frente. Y ella le está diciendo a todas estas mujeres, mi amado es mío. Y a los jóvenes de ese tiempo les está diciendo, pero yo soy de mi amado. Esto es lo que nosotros deberíamos de decir ahora. Mi amado es mío, está bien, Él es mío, pero yo también soy de Él. Y el ser de Él significa agradar al amado. Y no podemos agradar al amado si no hay obediencia a esta palabra. Y no podemos tener esa obediencia si no hay un reconocer de la esclavitud en la cual estábamos, y ahora viene el Señor, nos saca y ahora somos libres. Por eso cuando cantamos ese coro, que somos libres, estamos declarando la obra hecha en una cruz. Y la obra hecha en la cruz del Calvario
no fue ningún hombre en particular, fue el mismo Dios verdadero. Ahora vamos a leer 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. ¿Qué dice la segunda carta a los Corintios? Capítulo 3 y verso 17. Y esto dice acá, en la carta a los Corintios 3:17. Vamos a ver, por acá dice, oiga lo que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor, oiga, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. La pregunta sería, ¿en dónde entonces está el Espíritu del Señor? En el capítulo 6 de la carta a los Corintios, me parece que siempre es en la segunda carta, el mismo Pablo está hablando y hay un problema ahí con los corintios y el apóstol les está diciendo, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial, o sea, con Satanás? No hay ninguna comunión, ninguna. Y eso es lo que está hablando acá. Porque donde está, oiga, el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces, ¿por qué Pablo le está hablando a los corintios de esa manera? Porque en el mismo capítulo 6 creo que les dice, porque ustedes ahora son el templo del Espíritu. Ninguna creación atrás de Dios fue templo de ese Espíritu, fue casa de Dios. La casa de Dios solo es usted y soy yo en Cristo Jesús. Por eso es que el estar en Cristo Jesús es una bendición de la que usted y yo muchas veces no nos imaginamos. Pero no se trata tanto de imaginarlo, se trata de creerle a esta palabra. ¿Cuántos son la casa del Señor? ¿Cómo se debe de mantener la casa? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor llegó al templo de Jerusalén? ¿Cómo encontró la casa? ¿Cómo encontró su templo? Habían vendedores de toda clase. Habían vendedores de pollo frito, habían vendedores de palomas, había vendedores de mecapales, si usted quiere, de lazos, bueno, y un montón de clases de vendedores del tiempo. Cuando el Señor llegó, ¿qué dijo? ¡Hala, qué bonito se ve mi templo! Eso no dijo él. ¿Cómo estará viendo él ahora el templo o su templo? Porque el templo no es en el que yo y usted estamos muchas veces. Esas son 4 paredes en la cual podemos encerrarnos. Es un lugar específico, por decirlo así, en el cual podemos tranquilamente, sin problema alguno, alabarlo a Él. Pero ese no es el templo. Sin embargo, si ese templo no lo barren, no lo trapean, y cada vez que llegamos botamos basura, ¿cómo estaría de aquí a un año? ¿Cómo se vería? Es necesario que lo barran, lo trapeen, lo lustren y todo, para que cuando usted llega hasta limpio, hasta usted se siente bien y ve el lugar higiénico. ¿Cómo verá ahora el Señor? ¿Cómo verá el Señor ahora su templo? El templo soy yo. El templo es cada uno de ustedes. ¿Será que hay vendedores metidos dentro del templo? Por eso es que es necesario que el Señor muchas veces nos meta ciertas situaciones de prueba para que a través de ello podamos nosotros reconocer que el templo necesita ser limpio cada día. Yo termino con esto. Ustedes son el templo, hermanos. El templo de Jerusalén habían tomado posesión y había sido ocupado por diferentes clases de vendedores. ¿Cómo está su templo, hermano? Ahí donde usted lo va a escuchar, donde usted escuche, o cuando usted escuche este mensaje, analice cómo está su templo. No vea cómo está el templo del esposo, ni cómo está el templo de los hijos. No, cada uno de nosotros tenemos que ver cómo está nuestro templo. Y dependiendo de la manera en que esté, es tan necesario que usted y yo cada día le pidamos perdón al Señor y nos apartemos de la clase de vida que no nos permite que ese templo se mantenga limpio.
Así que yo termino diciéndole, hermano, valoricemos la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque a través de esa obra nos liberó de la esclavitud, de la muerte eterna y del pecado. Y después de todo ello, o por medio de ello, mejor dicho, nos dio la oportunidad de ser la casa de Dios. Limpiemos la casa, no la vamos a limpiar con ningún desinfectante de esta tierra, pero sí la podemos limpiar meditando la palabra, escudriñando la palabra, leyendo la palabra y poniendo por obra la palabra. Así se puede limpiar el templo. Te doy gracias, Señor, en este momento. Gracias, Padre mío, porque a pesar de lo que somos, tú has permitido que seamos tu templo. Solo tú sabes, porque tú lo ves todo, lo conoces todo, y ves cómo está el templo que a ti te pertenece. Dios mío, por favor, te lo pedimos. Permite que cada uno de nosotros podamos reconocer cuán grande fue tu amor, tu gracia y tu misericordia, y tu favor para sacarnos de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Y gracias porque nos diste a través de ello la oportunidad de ser tu templo y después de ello estar en la eternidad contigo. Solo te ruego, ayúdanos para poder valorizar. Abre nuestros ojos, porque muchas veces, Padre mío, por falta de visión es que no valorizamos. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver, Dios mío, con toda claridad cuán grande has sido tú para nosotros en esta tierra en la cual todavía estamos, aunque no somos de aquí, Señor. Pero un día, si te somos fieles, yo sé que tú lo que nos has prometido nos lo darás. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno. Amén y amén.